Hola a todos, bienvenidos al Pensamiento Tecnológico. Mi nombre es Nicolás Rodríguez Mora del grado noveno. En esta lección recordaremos los acontecimientos más importantes que dieron origen a la computadora y aprenderemos sobre los sistemas numéricos y su uso. Cronología sobre los 5 eventos más importantes acerca de la computadora. En la infografía observamos en orden cronológico los eventos más importantes que surgieron para llegar a las computadoras que usamos hoy en día, los cuales podemos destacar. Primero, en 1937 John Atanasoff y Clifford Berry crearon el Atanasoff-Berry Computer, ABC. 2. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos estableció el Proyecto Manhattan. 3. En 1951, la UNIVAC 1 Universal Atomic Computer 1. 4. En 1958, Jack Kilby de Texas Instruments creó el circuito integrado. 5. En 1971, la creación del microprocesador por Intel. Ahora hablaremos de los sistemas numéricos. Un sistema numérico es un conjunto de reglas y símbolos utilizados para representar cantidades. Hay muchos sistemas de numeración. En esta clase explicaremos algunos de los sistemas numéricos más comunes, sus propiedades y ejemplos. La historia de los sistemas de numeración se remonta a miles de años atrás y se puede encontrar evidencia de sistemas de numeración en muchas culturas antiguas. Los babilonios y los egipcios utilizaban sistemas de numeración que se basaban en los dedos de las manos, mientras que los romanos y los chinos desarrollaron sistemas basados en letras y símbolos. Los sistemas numéricos surgen por la necesidad de contar o de agrupar. Desde el Neolítico los sistemas de cálculo se fueron complicando y enriqueciendo progresivamente. Las distintas bases que se han utilizado a lo largo de la historia, la más empleada fue la base de 10. Sistema numérico decimal. Según los antropólogos, el origen del sistema numérico decimal está en los 10 dedos que tenemos los humanos en las manos para contar. Este sistema fue inventado por los indios y transmitido a Europa por los árabes. El gran mérito fue la introducción del símbolo del cero, lo que permite un sistema en el que solo 10 símbolos pueden representar cualquier número por grande que sea y simplifica la forma de efectuar las operaciones. Lo utilizamos en nuestro día a día para contar y realizar operaciones matemáticas. Está compuesto por 10 símbolos diferentes conocidos como dígitos, que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La característica principal del sistema decimal es que utiliza la base 10. El sistema decimal es un sistema posicional. Los dígitos adquieren su valor de acuerdo a la posición relativa que ocupan. En relación con el punto decimal, la posición más a la derecha se llama unidades, la siguiente posición a la izquierda se llama decenas, luego centenas, miles y así sucesivamente. Ejemplo, tomemos el número decimal 356. Para descomponer el número decimal 356 lo expresamos como la suma de cada dígito multiplicado por la potencia de 10 correspondiente. 356 igual a 3 por 10 a la 2 más 5 por 10 a la 1 más 6 por 10 a la 0. Ahora analicemos cada parte de la expresión. El dígito 3 está en la posición de las centenas, 10 a la 2. Multiplicamos 3 por 10 a la 2, que es 100, para obtener 300. El dígito 5 está en la posición de las decenas, 10 a la 1. Multiplicamos 5 por 10 a la 1, que es igual a 10, para obtener 50. El dígito 6 está en la posición de las unidades, 10 a la 0. Multiplicamos 6 por 10 a la 0, que es 1, para obtener 6. Finalmente sumamos los valores obtenidos. 356 es igual a 300 más 50 más 6. Por lo tanto, el número decimal 356 se descompone en 3 centenas, 5 decenas y 6 unidades. Sistema numérico binario. La historia de este sistema se remonta a la década de 1950, cuando los primeros sistemas informáticos electrónicos estaban en desarrollo. En aquel entonces los sistemas informáticos utilizaban sistemas de numeración binarios para representar los datos. Por lo tanto, el número decimal 13 se representa como 1101 en binario. Es el sistema utilizado en computadoras. En este sistema solo hay dos dígitos, 0 y 1. Los dígitos binarios representan exactamente dos estados. Uno es encendido verdadero y 0 es apagado falso. El bit es la representación de uno de estos dos estados. Bit significa binary digit y es la unidad de información más pequeña. Por eso es la base de todas las unidades de información mayores de la tecnología digital. No hay nada más pequeño que un bit. Ejemplo, supongamos que queremos convertir el número 13 al sistema de numeración binario.
Empezamos dividiendo el número decimal por 2 y anotamos el residuo. En este caso, 13 dividido por 2 es igual a 6 con un residuo de 1. Luego dividimos el resultado anterior, 6 entre 2 nuevamente y anotamos el nuevo residuo. El cociente es 3 y el residuo es 0. Continuamos dividiendo el último cociente, 3 entre 2 y obtenemos otro residuo. El cociente es 1 y el residuo es 1. Por último, dividimos el cociente final entre 2, el cociente es 0 y el residuo es 1. Ahora, leemos los residuos de abajo hacia arriba. En este caso los residuos son 1, 1, 0 y 1. Esa secuencia de residuos es la representación binaria del número 13. Sistema de numeración hexadecimal. Los programadores descubrieron que el sistema binario era demasiado fastidioso para representar grandes cantidades de datos. Comenzaron a utilizar el sistema hexadecimal, que utiliza 16 símbolos en lugar de los dos símbolos binarios, para representar datos de manera más eficiente. Este sistema permitió a los programadores representar grandes cantidades de datos de otra manera más compacta, lo que facilitó el almacenamiento y la transferencia de datos. En 1963 fue la empresa IBM la que introdujo por primera vez este sistema de numeración. La computadora Bendix G15 hizo lo propio en 1956, pero en lugar de usar las letras de la A a la F, utilizaban las letras de la U hasta la Z. El sistema de numeración hexadecimal se puede utilizar en computadoras y electrónica. Se basa en 16 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F. Los dígitos de la A a la F representan los números del 10 al 15. El valor de cada dígito también depende de su lugar en el número. Ejemplo, 2b a decimal. Primero, escribir el número en forma de suma de productos de potencias de 16. 2b igual a 2 por 16 a la 1 más 11 por 16 a la 0. Resolver cada producto de potencias de 16. 2 por 16 a la 1 igual a 32 y 11 por 16 a la 0 igual a 11. Tercero, sumamos los resultados de los productos. 32 más 11 igual a 43. El resultado final es el número decimal equivalente al número hexadecimal. Por lo tanto, 2b igual a 43. Sistema de numeración octal. El sistema de numeración octal tiene su origen en la antigüedad, cuando las personas usaban sus manos para contar de 8 en 8 los animales. Por ejemplo, para contar el número de vacas en un establo existe la posibilidad de que en la antigüedad se usara el sistema de numeración octal antes que el decimal, para poder contar los espacios interdigitales, es decir, contar todos los dedos a excepción de los pulgares. Es un sistema que utiliza 8 símbolos para representar números, los cuales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este sistema, cada posición de un número representa una potencia de 8. Una de las características principales del sistema octal es que es muy útil para la representación de números binarios. Se utiliza principalmente en la electrónica y en la programación de computadoras. Supongamos que tienes el número decimal 57 y deseas convertirlo a su equivalente en el sistema octal. Primer paso: 57 dividido 8 igual a 7, residuo 1. Paso 2: 7 dividido 8 igual a 0, residuo 7. Paso 3: en este caso los residuos son 7 y 1. Por lo tanto, el número decimal 57 en el sistema octal es 71. Recuerda que en el sistema octal solo se utilizan los dígitos del 0 al 7. Sistema de números romanos. El sistema de números romanos se usaba en la antigua Roma y es uno de los más antiguos. Todavía se usa en algunos lugares hoy en día para representar siglos y años en la cronología, numeración de capítulos y volúmenes, relojería y numeración de páginas. Tomado a su vez del sistema de los antiguos griegos, los romanos se tomaron de su alfabeto las letras y crearon su propio patrón. El sistema romano era en sus inicios únicamente aditivo. Los símbolos se iban amontonando para crear la cifra. 4, por ejemplo, se correspondía a 4 unidades. 5 unidades se convierte en V, pero alrededor del siglo III a.C. el sistema fue perfeccionando para permitir también la resta, lo que dio origen a un modelo más sintético y pragmático, en el que 4 es representado como I y V, es decir, 5 unidades menos 1. Los símbolos utilizados en el sistema romano son I, V, X, L, C, D,
M. Cada símbolo tiene un valor único y los números se crean combinando estos símbolos. El número LXV representa 50 más 10 más 5, igual a 65 en el sistema decimal. Sistema numérico egipcio. El sistema numérico egipcio se utilizaba en el antiguo Egipto. Se basa en jeroglíficos y cada símbolo representa un valor determinado. Se basaba en la suma repetida de símbolos para representar cantidades. Los números se crean combinando estos símbolos. Aunque es un sistema interesante, desde el punto de vista histórico no es ampliamente utilizado en la actualidad. La forma más fácil de formar cualquier número es descomponiendo en cifras. Ejemplo, el número 467 en egipcio. Lo descompongo 400 más 60 más 7. Escribo 4 veces el 100, 6 veces el 10 y 7 veces el 1. Así, comparación con otros sistemas. El sistema decimal utiliza una base de 10. El sistema binario utiliza una base de 2. En el sistema decimal los dígitos van del 0 al 9. En el sistema binario solo pueden ser 0 o 1. En el sistema octal los dígitos van del 0 al 7. En el romano se utilizan letras mayúsculas y el egipcio utiliza símbolos jeroglíficos. El sistema decimal es el más comúnmente utilizado, mientras que el sistema binario es fundamental para las computadoras y sistemas digitales. El sistema romano se desarrolló en la antigua Roma, se utiliza para propósitos históricos, así como el egipcio que no es muy utilizado en la actualidad. Algunos ejemplos de cómo esos sistemas de numeración pueden ser útiles en las tecnologías actuales. Electrónica. El sistema binario que utiliza solo dos dígitos, 0 y 1, es fundamental en la electrónica y en la computación. Se utilizan para representar y procesar la información dentro de los dispositivos. Sistemas de numeración en direcciones IP. Las direcciones IP son números que identifican de manera única los dispositivos conectados a Internet. Utilizan un sistema de numeración decimal y un sistema de numeración hexadecimal. Sistemas de numeración y el almacenamiento de datos. Se utilizan diferentes sistemas de numeración para representar la información. Por ejemplo, en los discos duros y las memorias USB, los datos se almacenan en forma de bits, que son dígitos binarios, 0 y 1. Sistema de numeración decimal en la vida cotidiana. Se utiliza en muchas situaciones en la vida cotidiana, como contar dinero, medir el tiempo, calcular distancias y realizar operaciones matemáticas básicas. En conclusión, los sistemas de numeración son una forma importante de representar los números. Cada sistema tiene sus propias características y su forma de representarlos. La elección del sistema de numeración dependerá de la situación en la que se esté utilizando, en especial en informática. Gracias por ver esta presentación.